explicar, digamos, en ese arco hermenéutico que se plantea en el texto. Muy bien, Alexander, muchas gracias. Ese era el asunto. Bien, entonces si les parece, ocupémonos de la manera como se resuelve eso en términos metodológicos, justamente en el modelo del texto, ¿no? Que es como la apuesta principal que nos queda, y con eso cerramos el trabajo del día de hoy y respondemos las preguntas. Voy a hacer una presentación aquí. Bien. ¿Están viéndolo el texto? Sí. La presentación. Sí, señor. Bueno, espero que esto tiene su... Bien. Entonces, en el texto del modelo del texto aparecen estas referencias, ¿no? Entonces, en la página 169 aparece el presupuesto inicial y la hipótesis, ¿no? Presupuesto inicial, ¿no? Eso no es del texto, sino que yo lo estoy diciendo. Dice, cita: doy por sentado que el sentido primordial del término hermenéutica se refiere a las reglas requeridas para la interpretación de los documentos escritos de nuestra cultura. Acá veo el para. Lo siento. Bien. ¿Recuerdan cómo empieza el documento, ¿no? Haciendo una distinción entre una pregunta inicial sobre la cuestión del Verstehen, ¿no? Del comprender, versus en la hermenéutica romántica, versus el hecho de la interpretación en sentido estricto del texto escrito. Así que, de nuevo, la pregunta, ¿no? ¿Cómo es que la acción humana es susceptible de ser objetivada como texto? Y si eso es así, ¿cómo es que pueden aplicarse las reglas metodológicas de la hermenéutica a la acción, ¿no? Hipótesis. Dice Riquet, mi hipótesis entonces es la siguiente. Sí, hipótesis, ¿no? Si la interpretación de textos plantea problemas específicos por el hecho de ser textos y no lenguaje hablado, el problema del discurso, y si tales problemas son los que constituyen la hermenéutica como tal, se puede decir entonces que las ciencias humanas son hermenéuticas. Primero porque, 1, en la medida en que su objeto revela algunos de los rasgos constitutivos de un texto como texto. 2, y en la medida en que su metodología desarrolla la misma clase de procedimientos que los de la interpretación de textos. Esa palabra alemana significa eso, interpretación. Bien, fin de cita. Entonces veamos. Como ven, están subrayados objeto y metodología, ¿no? Entonces, la interpretación de textos sería susceptible, ¿no?, de ubicarse como aspecto central de una metodología de las ciencias sociales y humanas si, 1, el objeto que ellas tienen es susceptible de revelar algunos rasgos del texto. Habrá que establecer con claridad cuáles son esos rasgos, pero ya sabemos que el primero es la fijación, ¿no? El hecho de que la acción humana fija elementos así como el texto lo hace, que es el aspecto central. Bien. Luego aparecen las preguntas problema. Riquet es increíblemente metodológico, ¿no? 1. De allí se formulan las dos preguntas que se formulan en esta exposición. Primero, ¿hasta qué punto podemos considerar la noción de texto como un paradigma para el así llamado objeto de las ciencias sociales? Entonces, pregunta, ¿cuáles serían los límites y alcances de proponer la acción como fijación analógicamente a la fijación del discurso que se hace en el texto escrito? Y 2, ¿en qué medida podemos usar la metodología de la interpretación de textos como un paradigma válido para la interpretación en general en el campo de las ciencias humanas, ¿no? ¿Cuáles son las posibilidades, teniendo en cuenta la objetivación anterior, el objeto anterior, de la hermenéutica como paradigma para las ciencias sociales y humanas? En este caso, humanas. Fíjense que esa ambigüedad aparece ahí, ¿no? Riquet no se preocupa en ninguna parte del texto en hacer una distinción entre ciencias sociales y ciencias humanas, aunque sí deja claro qué es eso que es la acción en el orden de la interacción social. Bien, entonces vamos a hacer un ejercicio, estimados investigadores. ¿Están de acuerdo o no? ¿Quieren hacer un ejercicio o se aburren? ¿Sí? Bien. Supongan que están llevando a cabo el ejercicio de investigación y se encuentran con algo como esto. ¿Ven el matacho? Lo hice yo, qué pena, discúlpenme. Ese pulso de...
¿cómo se llama eso? Motricidad fina tan impresionante, pero bueno. Bien, ¿qué dice ahí? Hay una representación de elementos. Sí, pero ¿qué dice? Que el sujeto debe trabajar cuando lo observan para poderse ganar el pan, si no tendrá que irse a, no sé, a los bosques. Bien. Yo supongo que no tengo que decirles que lo que acaba de pasar es un ejercicio de ficción. Supongo que no tengo que decirles esto, ¿o no? ¿Ven la ficción enfrentada al texto o no? Bien. Listo, háganle. ¿Qué más? ¿Qué más dice ahí? Cuéntenme. Es como una secuencia de unos procesos para obtener un material específico, entonces una mesa. Ok. Listo. ¿Qué más? Suéltense, suéltense, sin miedo. Nadie los va a regañar porque estamos en un proceso analítico. Estamos en un ejercicio de investigación en sentido estricto. A ver, suéltense. Es un carpintero que ya tiene todo ese bosque que se ve a la derecha, desierto, haciendo sus mesas y la gente lo observa, pero pues igual de algo tiene que... Ok, ¿qué más? Un sujeto que decide irse y se lleva a la cama, pero lo observan quienes Bien. quedan allí. Bien. ¿Qué más? Se conecta con lo que acaba de mencionar Yasmín, de que se va, entonces es un sujeto como errante y no encuentra como un lugar a donde establecerse. Bien. Entonces, fíjense lo bello de este ejercicio. Porque en este ejercicio, pues, nos damos cuenta cómo es que funciona la posición de Riquet, ¿no? Primero, hay una fijación que no podemos discutir, ¿ven? Pero no es lo mismo que la fijación esté ahí a que el significado se haga transparente. Hay una fijación, pero nos encontramos con un límite. Y ese límite es que entendemos que hay una fijación, pero no sabemos ni qué es lo que dice ni qué es lo que significa. Ahora, en la secuencia anterior, Riquet les había dicho, hemos hablado de eso varias veces, incluso en Convergencia hablamos de eso. Para la hermenéutica que propone Riquet, solo vemos una imagen si primero la entendemos. ¿Ven? Aquí tenemos un tremendo problema porque, como planteaba con la intervención de Jorge, aparece el lío de qué es lo visible y qué es lo enunciable, o qué es lo que se dice y qué es lo que se ve. Una de las maneras de hacer esa distinción de objetivación es justamente la ontología de lo decible y de lo visible. Pero esto, insisto, esto no es un curso de filosofía, así que no nos vamos a meter en ese problema. Bien. Entonces necesitamos reconocer cosas. Pues primero que está la fijación. Segundo, que esa fijación establece un límite para mi interpretación. Es decir, yo podría decir cualquier cosa, ¿ven? Lo que sea. Pero eso no es lo mismo que dar cuenta de lo que establece el texto, porque la fijación del texto desencadena la dinámica precomprensión, comprensión, precomprensión, comprensión por explicación, ¿no? Activamos el arco hermenéutico desde el análisis estructural de texto. Recuerdan, Riquet dice, el primer movimiento no es el movimiento directo del comprender, sino que necesitamos estrellar nuestras precomprensiones al texto. Y en ese primer momento lo que hacemos es un análisis estructural. Y en ese análisis estructural nos movemos en el marco de la explicación. Hay que llevar la explicación a la comprensión, ¿no? Y ese es el ejercicio que vamos a tratar de hacer. Bien. Tercero, siendo ese elemento así, no queda más remedio que
apoyarnos en el método, ¿no? Entonces, primer movimiento del método hermenéutico. Hacer explícitos nuestros supuestos fuertes. Entonces, una manera de hacer explícitos los supuestos fuertes son, por ejemplo, averiguar qué entiendo yo de lo que aparece aquí. Entonces, ya sé que no entiendo. Por ejemplo, no está claro el sentido, etcétera. Pero si yo tuviera que aclarar qué sí entiendo, o los límites de lo que entiendo, ¿qué dicen ustedes que entenderían? ¿Hasta dónde llegan sus precomprensiones en lo que ven? ¿Me expliqué la pregunta o no? No, profe, de nuevo, por favor. Adriana, usted dijo que veía una mesa, ¿cierto? ¿Por qué? Ah, bueno, la forma, la línea horizontal y las... Eso es una precomprensión como supuesto fuerte. Yo veo unas representaciones y viendo esas representaciones, entonces entiendo uno que son representaciones. Y que si son así, entonces deberían significar algo. Así que tengo una precomprensión. Ahora, yo lanzo esa precomprensión al texto y tengo que averiguar si la precomprensión mesa, si lo que estoy entendiendo como mesa en efecto es eso o no. ¿Está claro? Sí. Bien, entonces díganme lo que sí ven. O sea, ven una mesa, supuestamente, habrá que ver si es cierto o no. ¿Qué más ven? Un sujeto cargando una mesa. Un ser humano ahí. La representación de un ser humano. Bien, ¿qué más? La representación de un ojo, Bien, de una jarra, de unas escaleras. bien. ¿Qué más? Hay como una Respecto a la última secuencia, gráfica. una Ah, secuencia. una secuencia. Muy bien, una Claro. secuencia. Parece que el sentido tiene una dirección aquí. Exacto. El No sentido tiene un sabemos sentido. si en el idioma está de izquierda a derecha o derecha a izquierda. Sí, El hay orden. que averiguar. Sí. De la última gráfica de derecha a izquierda, ¿qué conocen? O de la primera gráfica a la derecha, de su derecha. ¿Qué conocen? Está De bien eso que ven hasta- ahí, ¿qué conocen? Puede ser un callado, 4 callados. Sí, pero ¿qué está claro? Pues son 4, ¿cierto? 4, sí, No sí. sabemos qué son, Eso, claro. pero sabemos que son 4. Una cantidad. Una determinada cantidad. Muy bien, así que hay elementos que sí conozco. Mis precomprensiones se lanzan al texto. Ahora tengo que averiguar si esas precomprensiones son suficientes o no. ¿Cierto? Bien. Hay otros elementos que comprenden, no solamente en el orden de la representación. ¿Qué más comprenden? La instrucción nos obliga a darle sentido, ¿no? Porque ahí dice, la pregunta es ¿qué significa? Sí, pero digamos en lo que usted ve ahí, Maglin, más allá de si esto es un ejercicio que hacemos en este seminario o no, usted está al frente de esto y ¿cuáles son los supuestos fuertes que tiene? Primer supuesto fuerte, así, el primero, así de entrada, Bueno, esto es... de todas maneras, sí estamos orientados al sentido y no, yo no puedo ver las cosas sueltas, sino armo una gestal, entonces armo una historia. Listo, y esa historia está expresada ¿cómo? Como un sujeto que trabaja. No, pero más simplemente, la expresión de eso es ¿cuál? O más técnicamente, ¿cómo se da la fijación del texto aquí? Es icónica. ¿Y qué clase de icono es? Es un... Yo veo eso e inmediatamente digo, esto es un... No, puede ser un jeroglífico. Un jeroglífico egipcio, ¿cierto? Enseguida. De hecho, este es un fragmento del Libro de los Muertos, ¿no? Y yo estoy enfrentado a esto y ahora pues tal vez no sepa que el Libro de los Muertos tal cosa y tal, pero mis precomprensiones me dicen que esto es un jeroglífico que está ubicado en una cierta cultura. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí o no? No sé, profe, por la actualización, porque no está en arena, lo veo que es de pronto en una tableta digital, que no me hace verlo tan lejano. Bueno. Entonces resulta que si yo lo viera en una fotografía en la que está grabado en una tabla de arenisca, etcétera,
Entonces, inmediatamente diría en mis prejuicios, en mis preconceptos, esto es un jeroglífico egipcio, ¿cierto? Así que lo que veo, se da en la medida en que estoy entendiendo eso. Al menos es la hipótesis, el principio hermenéutico que está planteando Riquet. Bien. Entonces ya saben, en efecto, que se trata de una secuencia de jeroglíficos egipcios. Bien. Si eso es así, entonces vayamos con nuestras precomprensiones y extrayémoslas contra el texto. De lo que yo precomprendo de eso que supuestamente es un jeroglífico egipcio, etcétera, ¿qué veo? Es decir, mi precomprensión aumentó. Es decir, ya no es lo mismo que al inicio. Mis precomprensiones se mueven en términos de la explicación para moverse a la comprensión, etcétera. Bien, me muevo. Entonces, ¿cómo enfrentarían la tarea de resolver esto si fueran investigadores egiptólogos? Exactamente. Egiptólogos. Sí, sí. Porque recuerden que lo que les estoy planteando es que sería posible que al enfrentarse a la problematización les ocurriera exactamente esto que está pasando aquí. Es decir, que usted se lanza sus análisis a una cierta situación y no sabe cómo dar cuenta de ella, y ve cosas como estas, etc. Bueno, primer movimiento del trabajo hermenéutico, establecer con claridad las precomprensiones, estrellar las precomprensiones contra el texto en el ejercicio estructural y luego de eso moverse a la comprensión profunda y compleja, y así, ¿no? Toda comprensión es precomprensión, toda comprensión es autocomprensión, etc. Bien, entonces movámonos, hagamos el ejercicio. No importa que sientan el peso del límite, o sea, si sienten el peso, se lanza sobre eso, usted dice, yo no entiendo nada, no sé qué quiere decir, pues eso también le puede pasar con la problematización. ¿Mm? Eso también le puede pasar incluso con el texto, ¿no? El texto mismo de Riquet o con cualquier otro texto. Pero lo fundamental aquí es hacer el ejercicio, para decirlo en sentido estricto hermenéutico, pasar por la experiencia, vivir la experiencia compleja de lo que significa interpretar un texto. Bien, entonces díganme, ¿qué supuestos fuertes tienen? Y cuando hablamos de supuestos fuertes, ¿qué entienden de lo que está ahí? No me digan que no, sino que sí. Para mí, un supuesto está en entender que hay otros por la representación del ojo. O sea que, ¿hay otros o hay un otro? Hay un otro. Ah, ok. No sé quiénes son, tendría que averiguarlo. Bueno, listo. Que Así hay unos que, ¿qué más? que lo que está allí pudo haber sido transformado por ese sujeto, que eso es creado Bien, por él. entonces, tenemos el problema serio de qué significa la intención del texto, ¿cierto? Hermenéutica romántica. Comprender un texto es conectarse inmediatamente con la intención mental del autor. Riquet ataca la hermenéutica romántica desde su hermenéutica reflexiva para decir que el texto tiene sus propias reglas, que el texto no está supeditado a la intención del autor, etc. Muy bien. Así que Cobra vida movámonos. propia. Sí, Cobra señor. vida propia. Muy bien. Habría Entonces, que ¿qué más mirar si, conocemos? no sé, Adrián, si, es decir, si estamos en clave de egiptólogos, mirar si estamos frente a unos símbolos que ya han sido previamente, digamos, codificados por otros investigadores. O sea que Bien. Entonces, en este si el caso, ojo es metodológicamente hablando, muy un bien. ojo, claro, sí, Bien. o es una letra, ¿no? Muchas de las letras, O sea que ahí comen- hay una secuencia. claro, hay una, Y esa secuencia implicaría entonces la organización de un sentido. Eso también lo precomprendemos. Lo que queremos averiguar ahora es cómo se organizan y cómo funcionan. Bien. Listo. Entonces, análisis estructural de texto. Pregunta. ¿Es este texto susceptible de analizarse en unidades? claro, Recuerden que análisis traduce en griego separación, ¿no? claro, hay cuatro momentos, hay cuatro, no sabemos si para atrás, para adelante, adelante, para atrás, pero hay una Bien. historia, Bien. una secuencia temporal, podríamos suponer. Al interior de cada uno de esos bloques analíticos, ¿sería susceptible de aparecer otro análisis? Es decir, por ejemplo, el bloque 1 sería ¿cuál? Es posible que sea el ojo de Horus y el de arriba sí es que no sé qué es. Bueno, entonces, ese sería un primer bloque. Pregunta, ¿al interior de ese bloque es posible hacer más análisis? Es decir, hacer más distinciones. Claro, ¿Cuántas unidades de sentido habría dentro de esa unidad de sentido? por lo menos dos. Bien, por lo menos dos. Muy bien, Está cada una y la relación, que esté abajo, muy arriba, bien, muy bien. Es casual. muy importante que esté abajo y no arriba, ¿cierto? Muy bien, listo. En el segundo bloque de sentido, ¿es susceptible de hacer una separación o no?
Claro. Sí, Pero también. hay dos elementos que Bien. En el tercero, hay tres ya. muy bien. Y en el último, Las 4. hay una iteración, ¿cierto? Un mismo elemento iterado. Bien. Entonces Pero, ya, señora. y a su vez, esos 4 elementos tienen una similitud con el del segundo bloque, porque Vea usted. Entonces empiezo a ver lo que se conecta como similar. ¿Es la única similitud que hay, Adriana? no, la misma forma del objeto que está cargando, que al parecer es una mesa, con el tercer bloque que es de la Ok. misma forma. Entonces empezamos a establecer relaciones, ¿cierto? Bien, estamos a establecer relaciones. Muy bien, listo. Entonces seguimos con los preconceptos, las precomprensiones, perdón. Bien. ¿Hay un ojo debajo de qué? Ese es el misterio, si es una escalera o... Un trono. Podría ser un trono. Entonces, si hay un ojo debajo de un trono, yo empezaría a deducir de ahí que mis precomprensiones se mueven hacia qué. Yasmín dijo, alguien mira. A una historia que proviene del antepasado, porque está abajo, como si fueran ¿Será eso? los sucesores. O sea, que esté abajo significa que es un asunto del pasado. Sí, como del origen, de la raíz, del lugar de donde proviene. Es una interpretación posible, habría que averiguar si el texto lo aguanta o no. Bien. ¿Qué más? O sea, yo veo eso y inmediatamente en mis precomprensiones estructurales aparece algo. ¿Qué? Para mí aparece la idea de la ofrenda, como si ese ojo y la idea del trono me hicieran pensar en poder. O sea, hay un problema de poder. Sí. Bien, pero en ese primer bloque, ¿hay alguien haciendo algo? No hay una acción. ¿Qué hay? Puede ¿O qué que sí, habría? porque si el ojo está debajo del trono del poder, el poder calla lo que se ve. Sí, pero entonces, si eso es así... Eso ya está muy afinado. Eso está muy ficcional. Fíjense que eso es lo lindo de este ejercicio. Lo bonito, claro. Entonces, no bodeguita. Si eso es puede así, que haya una mirada, puede que se haya una acción, puede que haya mirada. Bueno, sí, porque hay un otro. Y entonces en el segundo bloque, ¿qué hay? Sí, otra acción sería como el más claro de un ser humano levantando eso que O no sea, hay una sabemos. acción. Exacto. Sí. Hay una acción. Bien. De llevar, cargar. Y entonces, si esa acción está antecedida, por eso que se ve ahí como un ojo debajo de un trono, entonces, ¿qué es lo primero? Como precomprensión estructural. Relacionando los dos primeros Sí. conjuntos, Es sí, decir, claro. o sea, Mira. vemos la segunda y todos estamos de acuerdo de que hay una acción. Aún no sabemos cuál, pero hay una acción. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Bien. Si eso es así, estructuralmente hablando, para nosotros, porque recuerden, no tenemos más opción que partir de nuestras precomprensiones, ¿qué sería entonces la primera unidad de sentido? ¿Dónde está la acción? ¿Dónde? No, el que está observando la acción del ojo. Y entonces ¿eso es qué? Claro, un posicionamiento, una mirada, una lectura, una... ¿No será que le están dando demasiada importancia al ojo. al hecho de mirar? Entonces hay una precomprensión ahí que puede convertirse en un obstáculo epistemológico. Cuando aparece la secuencia común entre 2 y 3, eso implicaría entonces que hay una conexión entre 2 y 3, ¿no es así? Claro. Bien. Sí. Y cuando aparece una secuencia entre 4 y 2, parece que hay aspectos comunes entre la acción que aparece ahí y el elemento final. ¿Estaríamos de acuerdo o no? Bien.
Entonces, en términos de estructura, no de sentido. Es que ustedes se van demasiado rápido al sentido y no se quedan con la estructura. Por eso Riquelme nos regaña todo el tiempo, porque estamos afanados por comprender, por llevar a Y cabo no una interpretación disociamos. y no hacemos el trabajo estructural. Entonces veamos, en términos de estructura, desde nuestras precomprensiones, ¿cómo se organizaría eso? Las estructuras cotidianas que usan en sus discursos, estimados investigadores. ¿No Es que recuerdan la en estructura? términos La estructura de una de oración, la... ¿no? Hay un, Por un eso, sujeto y un predicado. Entonces hay un sujeto y un predicado. Listo. Hay un sujeto y un predicado. Bien, de lo que ven, ¿qué implicaría el sujeto y dónde va el predicado? pues sujeto y verbo están juntos, que el muñequito se está llevando algo. O sea, usted insiste en que el sujeto y el verbo son la secuencia 2, ¿sí? Sí, Pero ¿es posible en un idioma cualquiera decir que el sujeto y el verbo son la misma cuestión? ¿O reconocemos que el verbo tiene Una conjugaciones? función diferente. Claro. Si el verbo tiene conjugaciones, entonces esa conjugación está en un determinado tiempo y en un determinado modo. Fíjense cómo empezamos en la estructura y empezamos a complejizar la cosa, pero primero nos toca establecer con claridad qué es lo que estamos comprendiendo, nuestras precomprensiones iniciales. Entonces, ¿qué acaba de hacer Mario? Establecer una precomprensión, explicitarla. Fíjense que no siempre tenemos claro qué precomprendemos si no lo hacemos explícito, por eso hay una cuestión fundamental del decir ahí, ¿no? Y entonces hay un vínculo entre un sujeto y la acción que se da en una declinación, en una conjugación, se dice, ¿no? Declinaciones en latín. Bien, entonces veamos. Hay un verbo y si hay un verbo, entonces lo hay en un tiempo y en un modo, ¿cierto? Todo eso es estructura. Bien, entonces devolvámonos. ¿Cuál sería el sujeto ahí? La unidad de sentido que está ahí, que da cuenta del sujeto, ¿es la 2? ¿O el 2 es una acción en la que Objeto. el sujeto... Ah, ok. Entonces es Claro, una no, no, conjugación. mira, claro, Es una conjugación. Bien, entonces ¿dónde está el sujeto? en el ojo. Bien, entonces la primera unidad de sentido podría mostrar... Parece las meninas. A ver, podría Me bien, puso Foucaultiano, Adrián. podría parecer que, en efecto, entonces ahí hay un sujeto, un verbo y un elemento que se refiere al verbo. Muy bien. Asumamos entonces la hipótesis de que la primera unidad de sentido es un sujeto. Bien. ¿Quién es el sujeto? El que mira, que puede ser Dios, que puede ser... Bueno, entonces aparece un elemento ahí, ¿no? Necesito ampliar mis precomprensiones para poder avanzar, ¿cierto? Entonces, cuando amplío mis precomprensiones, vamos a suponer que no tenemos ninguna otra pista y que este elemento, vamos a convertir esto en un juego raro. A ver, supongamos que estamos encerrados en una cueva, estamos haciendo un ejercicio de egiptología y quedamos encerrados estilo Indiana Jones y la única posibilidad de salir es descifrar esto. Y claro. vamos a suponer que el juego de la imaginación, acuérdense, estamos poniendo en práctica todo lo que Riquet nos dice. Bien, entonces, si eso fuera así, y si asumimos el primero como sujeto... Poco porque hacemos una arqueología. Buen chiste, Martínez, buen chiste. Todo chiste filosófico es malo, pero definitivamente esto es bueno. Bien, entonces, siendo así, entonces veamos. Si este es un sujeto, ¿cómo se llamaría el sujeto que, primero, suponiendo que eso sea un trono, porque aún no sabemos, tiene una mirada debajo del trono? El sujeto que ve. ¿Cómo se llama la pinta que puedo verlo todo? No el Dios cristiano. Acuérdense que estamos en Egipto, ¿no? Claro. Es el Aleph borgiano. Ya estos tipos saltan de una
de una ficción a otra. No, nos toca con calma, a ver. Que Yo están estoy en el antiguo ficciones, Egipto. precisamente, están ficciones. Estoy en Egipto antiguo, Horus. ¿cierto? Y me pregunto el ojo que... Bueno, ¿y cómo se llama la pinta que lo puede ver todo? O sea, yo estoy en mi realidad cotidiana. ¿Quién es la pinta que lo ve todo? Yo lo veo. ¿No? Dios, no. Sí, pero pues es conocido que la imagen de la omnisciencia de Dios deriva de un elemento natural. Sí, el sol, claro, el sol. Ah, muchas gracias. La luz, Ahora, claro. ¿dónde está el sol? ¿Arriba o abajo? Arriba. El sol, en la vida cotidiana, ¿dónde está? ¿Arriba o Arriba. abajo? Arriba. Bien. Debe ser por eso que Ra, que es el dios sol, se representa como un círculo con un punto adentro, ¿cierto? Luego, no estamos hablando de alguien que vea arriba, sino el que ve abajo. O sea que estamos hablando de quién. Estamos hablando de alguien que posee un poder, por eso está el trono, pero ese poder no es el poder de arriba, es el poder de abajo. O sea, El faraón. El faraón. El faraón. ¿Anubis? No, del ¿Anubis? inframundo, ¿cierto? Estamos hablando del inframundo. Bien, si fuera Anubis, lo reconoceríamos enseguida, ¿o no? Ah, bueno, sí. Sí, bien, tendría la cabeza de chacal, de zorro, y enseguida lo reconoceríamos. Entonces, ¿quién es esta pinta? ¿Qué tanto conocen de mitología egipcia, no? El señor de las aguas profundas. ¿Cómo se llama la pinta que gobierna el inframundo en Egipcio antiguo? ¿Se están aburriendo? Si se están aburriendo, me dicen y cambiamos esta vaina. No. Me toca yo irme, pero está bien. Para mí es un poco desconocido lo egipcio, pero entonces me recuerda, es como los griegos, ¿no? Entonces aparece esto del inframundo. Sí, pero hay un mito completo respecto de la aparición de los dioses fundamentales en Egipcio antiguo, ¿no? En Egipto. ¿No se acuerdan de eso? Osiris. Muy bien, tu papá Osiris. ¿Por qué Osiris? ¿Por qué ese es el símbolo de Osiris? ¿No se sabe la historia, no? ¿Cómo se llama la esposa de Osiris? ¿Era el lugar donde se celebraban los juicios? No, sí, ese es otro, ese es Maat. Esa es otra pinta. Pero sí, se hace delante de él. Bien. ¿Por qué Osiris termina en el inframundo? ¿Cómo se llama la esposa de Osiris? Estamos graves de ¿Isis? ¿No era Isis? Tu mamá Isis. Sí, Bendita era sea Isis. la diosa y su nombre, ¿no? Tal vez hayan leído a Puleyo, ¿no? El No, nombre Plinio, absoluto de la Puleyo. diosa, bendito sea su nombre, la diosa y su tremendo poder. Bien, Isis. Bien, Isis y Osiris viven felices hasta que aparece un señor llamado... ¿Cómo se llama el hermano gemelo malvado de Osiris? No joda, si les pregunto cuál es la mitología de los Avengers, inmediatamente me la dicen, pero si les pregunto qué pasa en la relación Isis-Osiris, no conoces esa historia, entonces les voy a echar la historia. Mientras, La narrativa, eso nos cautiva, eso nos da ese contexto. Sí. Entonces, Isis y Osiris son la segunda generación de dioses. Hay un dios anterior a ellos, cuyo nombre no se conoce. Así que Isis y Osiris se encargan de crear el mundo, etc., hasta que aparece su hermano Set, que significa en sentido estricto destrucción, ¿no? Y Set destruye el Nilo. ¿Recuerdan todo lo que pasa con la sequía en el Nilo, cómo en el desierto lo único que queda es el Nilo como fuente de vida, etc.? Y aparece ahora el tornado, la destrucción. Hay un enfrentamiento entre Set y Osiris, y Set descuartiza, ¿no? Rompe en trozos a Osiris.
y lo dispersa por todo Egipto. Luego Set va a apoderarse del poder, ¿no? Isis, preocupada no únicamente por quién gobierna Egipto, sino como un acto de amor, se encarga de recoger las piezas de Osiris, todas las piezas. Pero no pudo recoger su falo, ¿no? Así que el poder creador de Osiris termina perdido. Hablando con el dios antiguo, Isis, que es la gran bruja, ¿no? El gran poder, que tiene un terror profundo, una reverencia profunda ante esta fuerza, habla con el dios antiguo y le pide que reorganice a Osiris, que lo resucite. Esa imagen de la recomposición del hombre amado es una imagen muy conocida en mitología, ¿no? Yeah. Incluso en varias películas aparece eso, ¿no? Una bruja resucitando a un hombre muerto, etc. Han visto varias películas así. El asunto está en que, señor. En Marvel también está. Sí, pues, es un mito muy antiguo, ¿no? Una diosa que toma ahora a un hombre masculino, a una figura masculina y la invoca resucitándola, ¿no? Rubén me corrige si eso no aparece en Doña Flor y sus dos maridos, ¿no? En la lucha de Doña Flor contra los orichas, ¿no? Pero no solamente ahí, se han visto Conan el Bárbaro, ¿no? Tal vez recuerdan esa imagen en la que la guerrera bruja, ¿no? Resucita a Conan después de la muerte, el rey escorpión, etc. Todos son mitos antiguos. Bueno, bien, pero no nos distraigamos. El asunto es que en esa resurrección no está el falo de Osiris y al no estar el falo, el dios le dice que no puede reconstruirlo. Isis hace trampa, ella, la gran diosa, la gran bruja, y le dice al dios que ella conoce su verdadero nombre. Y que si no resucita Osiris, invocará el verdadero nombre y no tendrá más remedio que hacerlo. El dios antiguo, asustado, le dice que el único negocio que puede plantearle es que Osiris resucite pero en el inframundo. Y resucita en el inframundo porque no tiene su falo. Eso es muy importante en términos simbólicos, etc. Bien. Y entonces se convierte en el señor del inframundo y en efecto, como acaba de decir Alexander, se convierte en el juez. Ahora, el juicio como tal no lo hace Osiris, lo hace Maat, ¿no? Un monstruo mitad hipopótamo, mitad cocodrilo, que es el que hace el peso de las almas, ¿no? En la balanza. Bien. Entonces, bueno, ese es el elemento. Entonces ya sabemos que la primera unidad de sentido dice Osiris. Y todo miembro de esta comunidad sabía que ahí decía Osiris. Nosotros acabamos de entender. Listo. Primera secuencia, entonces, parece ser resuelta, ¿no? Claro, vamos a un libro de egiptología y sabemos enseguida que ahí dice Osiris. Listo. Pero no lo sabíamos, así que pasando de nuestras precomprensiones a las comprensiones por la explicación, ampliamos nuestro poder explicativo y vamos hacia nuestro ejercicio de comprensión. Bien, entonces ahí dice Osiris, que es la primera unidad de sentido. Bien, ¿qué diría la segunda unidad de sentido ahí? ¿Qué acción es esa? Dios, Osiris ve a un tipo llevando algo. Listo, si eso fuera entonces un verbo, ¿cuál sería el verbo? Trasladar, llevar, subir. Ah, puede que sea subir. Está subiendo. Pero si fuera así, subir implicaría un doble movimiento, ¿no? Primero debería estar abajo y luego arriba, ¿no? Esa es la definición de levantar. Y al parecer la secuencia no nos muestra eso. Sostener. ¿Cuál sería el verbo? Ah, sostener. muy bien. Entonces, hipótesis, sostener. Bien. Otra. Robar. ¿Qué en el texto la hace ver eso? Pues es que lo lleva como para otro lado. O sea, hay un transportar, hay un mover de A a B, porque fíjense que dijimos que no era levantar porque no está el movimiento expreso. Es que las patitas del muñequito van para un lado, o sea, no pareciera, bueno, no sé, como que... Pero aparecería otra secuencia en la que se da cuenta del transporte, es decir, del punto A al punto B, o solamente hay una secuencia. Pues integro la tercera, es esa mesa que se está llevando. Pero entonces, ¿por qué no está el sujeto moviéndola? Okay. Fíjense que tenemos un tremendo problema, ¿cierto? Podríamos llevar a cabo una cierta interpretación, pero el texto y su estructura me mandan a decir que no es suficiente. Bien. Supongamos que sostener. ¿En qué tiempo verbal está? ¿Pasado, presente o futuro?
Presente. ¿Por qué? Por lo mismo que no representa ningún movimiento antes o después, ¿no? Entonces Sino que tenemos el hecho de que hay una secuencia de tiempo, ¿no? El texto señala una secuencia temporal que en este caso no muestra ni el pasado ni el futuro, sino muestra el presente. Entonces, ¿cómo sería la conjugación, Adriana? sostiene. Osiris sostiene. Entonces, supongamos, es una hipótesis, que la primera unidad, que es el sujeto, y la segunda, que es el predicado en función de verbo, implica el presente indicativo de la tercera persona singular. Osiris sostiene. Bien. ¿Sostiene qué? Entonces ahí ya entra la tercera unidad, que es Y empieza la tercera unidad. Muy bien. ¿Qué es eso de la tercera unidad que nos puede decir qué es lo que sostiene? ¿Qué ven? como el alimento. Entonces, ¿qué sería lo que ven? Aclaremos primero lo que vemos. ¿Qué vemos? Una mesa, una representación de lo que puede ser como una jarra o una manzana, una fruta, y no sé, el espiral puede ser como la representación del pan o... Bueno, listo. una- Como la dibujé yo, pues, discúlpeme mi torpeza, ya dije que mi motricidad fina es problemática, pero eso es una jarrita, ¿no? El ok. símbolo, leche. Ah, bueno, es una entonces sí jarra. era la jarra. Sí, el Sí, símbolo es una jarra. Bien. parece. Pregunta, ¿es una mesa? Acuérdense que estamos haciendo análisis estructural. Entonces, estamos dividiendo esa unidad de sentido en otras unidades. Entonces, ¿vemos cuántas unidades hay? ¿Ves? 3. Bien. Y cada una de ellas está separada, pero debe tener alguna relación. ¿No es así? Bien. Es lo mismo que la jarra y esa espiral que se ve ahí estén sobre la mesa a que no estén sobre la mesa. Claro. ¿Es lo mismo o no es lo mismo? No sería lo mismo. Bien, entonces tenemos un problema. Tenemos un problema. Porque entonces no es una mesa, Ok. ¿cierto? ¿Qué es eso que se vería así que los egipcios quisieron establecer? Recuerden que es el problema de la referencia, ¿no? Tenemos un problema de referencia. Ya apareció el problema de la referencia con Osiris, ¿no? Porque no la conocíamos y bueno, los egipcios tenían razones para eso, pero en esta tercera unidad podemos preguntarnos por el problema de la referencia. El problema de la referencia, como lo recuerdan, es a qué es lo que se refiere la unidad de sentido. Bien. Entonces, cuéntenme, ¿qué es lo que ven los egipcios así? ¿O qué es lo que estarían referenciando cuando ven eso ahí? La jarrita y la espiral no están encima de la mesa, lo que significa que ese espacio aparece como un cuarto elemento del análisis. Así como en música el silencio es importante porque el silencio también es música, ese espacio que está ahí implica una organización en el sentido. Bien, entonces, ¿a qué creen ustedes que se refiera eso que está ahí? Al futuro, a la posibilidad. Entonces veamos, análisis estructural. Recuerdan que yo siempre les he dicho esos criterios epistemológicos, pero yo no sé por qué no me hacen caso, ¿no? A ver, cuéntenme. Empecemos de lo conocido hacia lo desconocido y de lo simple a lo complejo. Entonces, ¿qué es lo más simple que ven? Ya dijeron, mesa, jarra. Bien, profundicen desde ahí. Desde ese elemento simple, la espiral. Desde ese elemento simple, ¿cómo pueden volverlo más complejo para hacerse la pregunta por la referencia? Saben que hay una referencia, eso es un prejuicio, un preconcepto, una precomprensión. Bien, queremos averiguar a qué se refiere. Averiguando eso, cuéntenme, ¿qué sería eso a lo que se refieren los egipcios cuando plantean esto? ¿Se lo pueden imaginar o no? Recuerden, no tienen más remedio que imaginar. Para de la imaginación pasar al discurso para configurar una ficción y luego estrellarla contra el sentido del texto y averiguar si aguanta o no. Puede ser Lo que una estamos haciendo ofrenda. es el procedimiento hermenéutico por excelencia. Puede ser ofrendas. Muy bien. Esas Pero si fuera una valiosas, ¿no? ofrenda, estaría sobre, ¿no? Ujú. Tenemos un problema porque ese espacio se convierte en un desafío de interpretación. Enigma. Entonces, ¿arriba o abajo? Ya sabemos que la ubicación del signo es central para establecer la referencia, ¿no?
Entonces, ¿dónde está la jarrita? ¿Arriba o abajo? Arriba. Arriba. Bien. Y no está sobre la mesa. Ah, como si estuviera flotando. Ah, entonces, usted misma, Adriana, utilizando su maravillosa, increíble imaginación, ¿qué es eso que flota y que sería como una jarrita arriba? ¿Un recuerdo o una añoranza de algo? Pero las añoranzas no son como jarritas arriba. Las de Adriana sí. Porque fíjese que usted se movió al problema de la intención del autor, ¿no? Al Ah, mundo interno del autor. Entonces, ¿qué es eso que luce como una jarra que está arriba? Puede ser la Porque luna. si está arriba, entonces, ¿hay abajo o no? Entonces, si hay arriba, ¿qué es lo que está abajo? Arriba hay como una jarrita acompañada de una espiral. Y abajo hay un elemento plano que luce como una mesa. Vea usted. Arriba, abajo. ¿Qué es eso que está arriba que es como una jarrita? Porque pues viene una pregunta, ¿no? ¿Qué tendrá la jarrita? Agua. ¿Cómo se llama a eso que está arriba que parece una jarrita que tiene agua? Sabiduría. Jarrita que está arriba que tiene agua. Agua, H2O en sentido Nube. estricto. ¡Ah! Una nube. mm, Vea usted. Y entonces, si eso El es una sol. nube, ¿qué es lo que está al lado? El sol. Ya sabemos que el símbolo del sol es un círculo con un punto adentro. el aire. Ah, entonces podría ser una Ok. representación del viento. Si eso es así, y arriba yo veo la jarrita y la espiral, ¿qué veo abajo? El suelo. O sea, la La Tierra. 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 Entonces, yo digo, Osiris sostiene La tierra. La tierra. solamente la tierra, El mundo. sostiene, El universo, el cosmos. Ah, ¿qué es eso que está arriba donde están las nubes y el aire? Eso se llama, El cielo. Osiris sostiene el cielo y la, Tierra. La tierra. vea usted, no. Osiris sostiene el cielo y la tierra. ¿Por qué no sostiene el mar? Contrastemos la hipótesis. ¿Por qué no dice ahí mar? ¿O por qué no lo diría? Porque eso es terruño de otro dios. Sí, puede ser. ¿Por qué más? Quédense en el texto. No se salgan del texto. O sea, la pista central es el texto. Recuerden, el que manda es el texto, nadie más. Ni siquiera mi imaginación profusa. No. El texto es el que manda. ¿Qué dice el texto que deja claro que no es el mar? Pues no aparece en el texto. ¿Por qué no? Eso es lo que estoy preguntándoles. ¿Por qué no? Porque no hay una representación que evoque como el movimiento del mar, sino como el asunto. Entonces, muy bien. Entonces hay un elemento de referencia. ¿Ven? La referencia es que hay un elemento en la realidad que se conecta con esta estructura simbólica que está aquí. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces diría, Osiris, sujeto, predicado o verbo conjugado en tercera persona del singular indicativo, sostiene el cielo y la tierra. ¿Qué sigue? ¿Qué es lo que conocemos ahí? Una cantidad O solamente. sea, 4. 4. Osiris sostiene el cielo y la tierra 4. Completemos entonces el sentido. Osiris sostiene el cielo y la tierra. ¿Qué sigue? En los 4 puntos cardinales, algo así. Uno sostiene en, No. uno sostiene Con. con, uno sostiene con, Bueno, pero en. no hay. ¿La preposición es en o en sentido de qué?
Hay una preposición ahí. ¿Recuerdan las preposiciones? A, ante, con, contra, en, entre. ¿Cómo? ¿Se acuerdan? ¿Qué preposición sería la que iría ahí? Con. ¿Con? ¿Uno sostiene con? Sostiene A. ¿Sostiene a? Desde, Algo. ¿Desde? no sé, desde el Piensen en el cielo, desde problema el del sur. aumento icónico. Piensen en el problema del aumento icónico. Ustedes reconocieron que había una relación entre la unidad 4 y la unidad 2, ¿cierto? Sí, los bracitos del sujeto parecieran Entonces, ser. ¿cuál sería la preposición? Creo que está claro que dentro de las muchas cosas que estamos encontrando aquí, se hace necesario mejorar nuestro análisis estructural de texto, ¿no? Sí, ojalá podamos ver que la cuestión estructural es central aquí, ¿no? Porque, hijo de puerca. Bueno, cuéntenme. Sostener con, sostener. A ver, planteen más hipótesis. Sostener, Bajo. bajo, bajo, Por coherencia sintáctica sería sostiene en. sostiene en, pero hay un sentido en ahí, que es el que nos está jodiendo la cabeza. Porque uno no sostiene en. Desde. ¿Cuál es la Porque puede proposición ser, más fuerte, el sentido más fuerte que se le puede dar al en ahí? Sostiene, aumento icónico. o sostiene en o Sobre. sostiene con. Sostiene Entre. Sobre. sobre. Ah, entonces Osiris sostiene el cielo y la El cielo y tierra la tierra sobre. sobre 4. Brazos. Ah, no. ¿Esos son brazos? Pues si nos Sobre vamos a... 4. Sí, Pilares, pues, columnas, Ah, árboles. pilares, columnas, etc. Muy bien. Sobre 4. En efecto, eso dice ahí, ¿no? Bueno, estamos haciendo trampa porque deberíamos habernos quedado más tiempo llevando a cabo este ejercicio tan impresionante. Si se fijan, todo aparece aquí, ¿no? El texto y sus reglas, su dimensión de ubicación cultural e histórica, su contexto, la relación con el referente, el problema del aumento icónico, el problema de la redescripción, etc. Todo eso, el papel de la ficción, la imaginación, todo eso está aquí. Pero bueno, esas cosas son muy interesantes. Bien, ahora les voy a hacer una pregunta que ya no es una pregunta sobre el significado en términos de referencia, sino una pregunta compleja sobre la comprensión. Si ahí dice, Osiris sostiene el cielo y la tierra sobre 4 columnas, pregunta, ¿cuáles son las 4 columnas en las que Osiris sostiene el cielo y la tierra? En nuestro caso hipotético sería, ¿cuáles serían esas 4 columnas? pues pueden ser los elementos de tierra. Bien, entonces, primer presupuesto, ¿no? Primer supuesto fuerte. Yo busco 4 y busco un asunto central con 4 y sé que hay 4 elementos. Bien, ¿qué es eso en el texto que me muestra si son los 4 elementos o no? No, no hay nada. Incluso cada uno de esos elementos que se presenta ahí son iguales y Ajá. los elementos tendrían que tener una diferenciación por una Bien, imagen distinta, una listo. representación. Entonces, seguimos intentando de ampliar nuestra capacidad desde una redescripción, desde la relación entre imaginación y ficción. Bien, Osiris sostiene el cielo y la tierra sobre 4 columnas. ¿Cuáles son las 4 columnas? Los 4 elementos tal vez no por las razones que acaban de decirse. Entonces, ¿qué serían? Si no son los 4 elementos, ¿qué sería? ¿4 qué? De hecho, creo que Adriana ya lo había dicho.
que la intuición se le salió así enseguida, hizo un salto intuitivo y contestó la pregunta antes de que la hiciéramos. Y ya no me acuerdo, profe. ¿No se acuerda? Ah, bueno. Vea usted cómo es la vida. Fíjense que ya no estamos explicando, estamos moviéndonos a la comprensión. ¿Ven? Lo mismo pasaría a estar al frente de un texto o una problematización, ¿no? Una determinada acción. Así que yendo más lejos. Los puntos 4. cardinales, ¿no? Norte, Bien, sur, ¿por oriente, occidente. qué? ¿Qué es eso en el texto que hace visible que serían los 4 puntos cardinales? Ubicación espacial, arriba, abajo. Ah, muy bien. Entonces, al parecer, se insiste a lo largo de la construcción estructural que lo central es la ubicación espacial, ¿cierto? Hay una dirección temporal que va de izquierda a derecha y hay un asunto espacial central que tiene que ver con la ubicación. Bien, siendo es así, en efecto, este es parte del conjuro que hace, recuerden que el libro de los muertos es el texto que se lleva en el inframundo para poder guiarse en él, que tiene que ver con la ubicación de los 4 puntos cardinales y la expresión de Osiris como señor y guardián de los mismos. Muy bien. Bueno, ¿les gustó el ejercicio o no? La verdad, sí, pero qué denso. Bien, entonces, hagamos una síntesis de lo que acabamos de aprender aquí, luego de hacer el análisis que va del arco hermenéutico que va de explicar a comprender. Entonces, primero, ¿qué queda? O sea, la definición básica de aprendizaje es que un aprendizaje es la modificación de una conducta, ¿no? Es la definición básica. Entonces, bien, primero, después de este ejercicio y en relación con el texto de Riquet, ¿qué nos queda claro? Primer movimiento. Nuestras precomprensiones hacen parte fundamental de la manera en que comprendemos el mundo. Y lo que primero que hay que hacer es explicitarlas. Primer elemento del método hermenéutico, expresar, explicitar nuestras precomprensiones. Un ejercicio comunicativo se ve casi siempre dañado desde el principio porque no se explicitan las precomprensiones, ¿no? Ahora, una cosa es un discurso oral y otra cosa es un texto escrito. Se fijan que Riquet es muy coherente con eso. A cada momento dice, voy a entender de aquí en adelante esto, voy a hacer esto, este autor, esta posición, esta diferencia, esta distinción. Primer elemento, mucha claridad en eso. Pero casi siempre, incluso en los discursos orales, las personas generan grandes incomprensiones porque no han hecho explícitos los supuestos. Entonces, primer movimiento, ¿no? Yo debo hacer como investigador el primer movimiento de establecer mis supuestos iniciales y estrellarlos al texto, o en este caso la acción significativa, que es el problema que aparece en el modelo del texto, ¿no? Estrellarlos allá, averiguar si mis precomprensiones aguantan o no. Luego reconocer un principio, una precaución metodológica inicial. Mis precomprensiones iniciales no son suficientes para dar cuenta ni del texto ni del problema. Nunca. Hay gente que cree que sí, desafortunadamente así es la vida. Y por eso se generan tantos asuntos problemáticos aquí. Pero, primer asunto, ¿no? Mi primera tarea es explicitar mis precomprensiones, estrellarlas contra la acción significativa o contra el texto y averiguar si aguantan o no, para modificarlas e ir avanzando en el arco hermenéutico. Bien. Segundo elemento. ¿Qué más quedó claro? Ampliar nuestras precomprensiones posibilitan ampliar nuestra visión del mundo, nuestro entendimiento. Muy bien. ¿Y metodológicamente hablando? Explicitar lo que comprendemos de lo que no comprendemos. Bien. O sea, dejar claro que sí, que no, hasta dónde. Bien. ¿Qué sigue? ¿Mi primer movimiento debe ser de carácter? ¿Tengo que ir directo a la comprensión o tengo que hacer primero qué? Buscar las referencias. Antes de eso, tengo que hacer ¿qué fue lo primero que hicimos, estimados investigadores? ¿Nos separamos en unidades de sentido? ¿Hicimos eso o no? Sí. ¿Cómo Sí, se dice en griego disociamos. separar? ¿Cómo
¿Cómo se dice en griego separar? Análisis. ¿No se dice así en griego separar? Análisis, ¿no? ¿Sí? ¿Lo recuerdan? No, profe, yo no. Bueno, entonces les insisto que en griego análisis traduce separar. Separar. La operación mental análisis tiene que completarse con una llamada. Si yo separo, ¿cómo digo en griego separar y juntar? ¿Cómo se dice eso en griego? Análisis, síntesis. Entonces, la operación mental síntesis es posible solo en la medida en que haya hecho un análisis. ¿Ven? Por eso no hay síntesis de texto sin análisis de texto. No hay una síntesis de una situación sin haber hecho un análisis de eso. Entonces, análisis estructural de texto. La pregunta está, en términos más complejos, ¿cómo es que podemos hacer un análisis estructural de una acción que se fija como acción significativa? ¿No? Bien. Entonces, hicimos un análisis estructural de texto, pero reconocemos que para hacer ese análisis estructural de texto necesitamos ampliar nuestra precomprensión en el orden de la explicación. Entonces lo hicimos apelando a un contexto. ¿Lo recuerdan o no? Sí, que en este caso fue el planteamiento de Egipto. Muy bien, la ubicación espacial, social, cultural, mitológica, etc. Muy bien. Luego de eso, ¿qué hicimos? Utilizamos los elementos disponibles para llevar a cabo cada vez más lejos las posibilidades complejas en la persecución del sentido. ¿No? Muy bien. No sé, ¿les pareció muy difícil el ejercicio? Sí, pues para mí un poco por la intención como de intentar la interpretación, ¿no? Y como el abarcar el todo, pero pues sí, hay que ir así por las partecitas. Adriana, pero ¿qué diferencia habría entre esto y hacer una interpretación de un graffiti, por ejemplo? Porque hay momentos en los que, bueno, usted se siente así delante de esto, pues he perseguido la mitología desde que era muy niño y esas cosas me gustan mucho, pero honestamente yo lanzo la mirada sobre algunos grafitis y no los entiendo en lo absoluto. Tienen unos códigos rarísimos y no se ve claro si son letras o no son letras. ¿Qué es lo que está ahí? ¿Qué expresa? Así que usted se siente así frente a un código como este, que para mí es mi favorito, etc. Pero en los códigos que a usted le gustan, en el que está interesado en la investigación, por ejemplo, yo me ubico frente a eso y quedo igual de loco. Ahora, el problema está entonces en averiguar cuál sería el movimiento metodológico que habría que revisar ahí, ¿cierto? Porque un asunto claro sería que eso no significa nada, ¿no? Entonces, yo voy por la calle de mi barrio, están esos elementos ahí, y pues tal vez pasen a algunos actores, como el policía, algún elemento institucional, mi propio papá, y no entiendan. Eso que está ahí no tiene, porque, como Ricard señaló, uno no ve una imagen sino hasta que no la entiende. Entonces hay un momento en el que voy a hacer ese ejercicio de dar cuenta. Entonces preguntan, ¿cómo es que el arte callejero planteado por unos sujetos jóvenes es susceptible de ser analizado en términos biopolíticos y no en términos hermenéuticos en la configuración? Es complicado. Alguien podría decirle, no, pero es que lo que está ahí es que ese objeto artístico expresa un sentido que tiene por objeto mover a unos sujetos en un imaginario, en una ideología. No se trata de quién tiene razón o quién no. Lo que estamos tratando de hacer es aclarar cómo es que nos enfrentamos a una cierta realidad social y por qué, cuáles son los criterios que nos plantean. Y quería compartirle con usted que así como usted siente estos límites interpretativos, pues yo también los siento en otros órdenes, ¿no? Bien, ¿qué más sienten? Cuéntenme. Ahora sí hablemos de lo que sienten y luego pasamos y cerramos el trabajo del día de hoy porque ya son las 12:30. ¿Se sienten frustrados? No. Un poco. ¿Por qué? Porque existen muchos supuestos, incluso porque el no conocer justamente es un limitante
para poder abordar o enfrentarse a un texto. Okay. Y si bien este es un ejemplo desde la iconografía, también Ricker propone que las acciones humanas pueden ser, y allí está un desafío muy fuerte en la problematización para poder objetivar justamente eso desde un lugar central. Y porque un poco también siento que pues el deseo, el deseo de querer ver allí también es otro tal vez sesgo en la interpretación, y hay que despojarse de algunos elementos. Y este asunto de poder observar el detalle, de poder relacionar, está como dado por hecho. Entonces, cognitivamente sí hay unos elementos allí que hay que revisar. Muy bien, ¿qué más sienten? Profe, yo me siento más bien tranquila, porque al saber que hay unas reglas de la interpretación, pues, aunque en este momento no tenga todas las referencias y demás, sé que hay una ruta metodológica para poder interpretar. Ok. Luego, ¿se acuerda que estábamos haciendo el juego y que estábamos encerrados en una caverna y teníamos que hacer esto para salir? No, pues feliz porque ya me puedo ir. Sí, bueno, suponiendo que fuera así, ¿no? Porque, pues, en la vida, comillas, real, en la densidad ontológica del juego que planteamos, pues podría pasar que no lo hubiéramos hecho, ¿no? O sea, podría pasar que yo no hubiera mediado este asunto y nos hubiéramos chocado una y otra vez con el mismo problema, etcétera, que no hubiéramos Pero es que recordado. el reforzador es grande, profe. O sea, que eso haría que buscáramos y apeláramos a todo el repertorio que tenemos. Pero el problema sería entonces que si no tuviéramos acceso a esas precomprensiones que se dan en el orden de la explicación, el análisis estructural no sería suficiente. Eso es lo que quiero decir, Maglin. El primer movimiento es el análisis estructural, pero sin movernos a los otros aspectos que explican cómo los elementos del contexto, cómo la modificación de las precomprensiones en conexiones con eso, los elementos de situación, la cultura, etc., entonces no podríamos hacerlo. Lo mismo pasaría cuando enfrentamos la problematización, ¿cierto? Estamos ubicados frente a un cierto acontecimiento, frente a unas ciertas acciones, unas prácticas, unos discursos, y podría pasar que yo asuma de manera errónea que las precomprensiones que tengo son suficientes para lidiar con lo que está ahí, uno. Y dos, que sin haber hecho el análisis, usted dice, bueno, tengo unas reglas y eso me hace sentir tranquila, pero al mismo tiempo podría pasar que esas mismas reglas se convierten en un tremendo obstáculo para dar cuenta de lo que está ocurriendo. ¿Ah? Bien, ¿qué más sienten? ¿Nada más? Bueno, también como un poco de curiosidad por conocer qué hay después o qué hay antes de esta representación, secuencia, ¿no? Sí, es muy emocionante, ¿no? Es muy emocionante. Todos esos elementos que están ahí, especialmente esa mitología tan interesante. Bien, pero bueno. Digamos que lo que querría hacer el ejercicio era servir como herramienta para poner en acción todos esos elementos de diferente orden, ¿no? Pero especialmente esa correlación entre ontología, epistemología y metodología, ¿no? Hay que desencadenar un cierto aspecto enciclopédico en relación con nuestros intereses de investigación, porque solo en la medida en que nuestras precomprensiones aumenten, en esa misma medida nuestro poder explicativo mejore. Y solo en la medida en que nuestra posibilidad explicativa mejore, entonces podemos avanzar hacia la complejidad de la comprensión, ¿no? Detrás de esto hay unos elementos teológicos increíblemente fuertes y mágico-míticos que no vienen al caso, pero digamos que cuando yo avanzo en esos aspectos, mi comprensión puede ir más allá, ¿no? Había pensado en hacerlo con otras estructuras simbólicas más complejas, como el tarot o la carta astral o cosas como esas, pero pues no tenemos tiempo para eso, pero lo que quiero decir es que sería posible hacer eso de otras maneras, pero al mismo tiempo, como señaló Alfonso, pues podríamos traer un texto como el Aleph de Borges y pasaría lo mismo, ¿lo ven? Hay asuntos que no solamente tienen que ver con la interpretación literal del texto, ¿no? Ahora, en la cuestión de la metáfora, y con esto cierro esta parte del análisis, en la cuestión de la metáfora, en el poema, por ejemplo, las ruinas de la interpretación literal, o sea, que incluso van más allá de esto, ¿no? La interpretación literal en el poema no es suficiente, ¿no? Por eso viene el problema, la cuestión de la metáfora como en su relación con la imaginación. Solo en la medida en que la metáfora produce un aumento icónico
en esa medida mi imaginación puede hacer visible, traer una imagen de lo que el poema propone. Pero hay muchas personas que sienten lo mismo que ustedes están sintiendo acá con un poema, con un haiku japonés, con un poema de García Lorca, con lo que sea, pero se chocan contra el poema y no pueden con él. Y no pueden con él básicamente porque en las ruinas de la interpretación literal, dice Riquet, aparece la solicitud de la comprensión. ¿Ven? Hay un aspecto que implica ir más allá de eso. ¿Ven? Entonces, a ver, para ponerles un ejemplo súper banal en un contexto preciso. ¿En qué lugar yo digo, hágame el 7 con la 2? ¿En un puesto de chance? Una posibilidad. ¿Otra? ¿Ven? ¡Pum! En las ruinas de la interpretación literal. ¡Pum! Bueno, un sujeto social dice eso y yo quedo completamente limitado porque mi capacidad interpretativa no va tan lejos. ¿Qué necesito hacer? Bueno, averiguar cómo se ubica eso en un contexto, Eso se dice en una peluquería en el lenguaje típico de adolescentes contemporáneos, ¿no? El 7 es el peinado que tiene Cristiano Ronaldo, que como saben es el número 7 en los equipos que ha estado, y la 2 es la cuchilla que se utiliza, ¿no? No estoy diciendo que esa sea la única interpretación posible, estoy diciendo que en un ejercicio preciso de un sujeto social específico, en un contexto social específico, por unas razones claras, un sujeto dice cierta cosa que implica cierto sentido y cierto significado y lo hace en el horizonte, ese concepto central en la hermenéutica, en el horizonte de ese mundo de la vida, de ese elemento que está ahí. Si no están esas posibilidades, la interpretación va a quedar completamente coja y no podemos ir más complejos. No sé si el ejemplo sirvió de algo. ¿No? ¿Me están escuchando o me desconecté? Sí, sí, sirvió, profe, sí. Sí. Ya no se me, ya entenderé luego cuando escuche en algún lugar, hágame el 7 con la 2, por ejemplo. Bueno, habría otras posibilidades de decir eso en otros contextos, pero lo que quiero decir pero es que... sospecharé por lo menos del enunciado. Sí, bien, entonces el asunto está en cómo se organizan esas posibilidades. No se queden con la sensación de frustración, por favor, ¿no? Porque si se quedan con la sensación de frustración, no avanzaríamos. No, el conflicto cognitivo es necesario, profe. Sí. Pero no se queden con eso porque si no, no avanzaríamos. Bien. Doctor Martínez, no sé si Rubén quieren decir algo, porque Alfonso acaba de excusarse diciendo que debió retirarse, pero no sé si frente a esto Rubén o Jorge quieran decir algo antes de seguir. Ok, que menos mal que no utilizó otros números. No voy a decir absolutamente nada al respecto. Aparte del chiste del doctor Martínez, ¿Rubén quiere decir algo o podemos seguir? No, creo que podríamos seguir, ¿no? Yo solo quisiera resaltar, me parece que el ejercicio permite entender muy bien el proceder, digamos, hermenéutico, ¿no? Los pasos, que a veces en la forma coloquial como se asume la hermenéutica es como interpretar, ¿no? Pero resulta que es importante lo que quien interpreta tiene previo, como la fijación en este caso, de los elementos estructurales del texto, y luego sí en ese diálogo o esa unión entre esos dos elementos encontrar el resto, ¿no? Es decir, todo un proceso que me parece que es lo que queda absolutamente graficado y claro. Aquí sí tocaría la próxima entonces con plastilina, profesor. Pero fíjense que, Rubén, aquí también hay un límite, porque cuando yo he hecho este ejercicio sin esta mediación, es esa conexión, la visibilidad de la primera parte del texto que tiene que ver con lo ilocucionario, lo perlocucionario, los gestos, los movimientos, etcétera,
hace parte también de la conexión. Entonces, es mucho más fácil en sentido de conexión este ejercicio cuando se hace sin esta mediación virtual. Eso se lo digo por experiencia porque yo esos ejercicios los utilizo desde hace mucho tiempo en mi trabajo docente, solo que, bueno, ya no soy profesor de primaria ni de bachillerato, sino de doctorado, y traigo este ejercicio aquí como elemento para hacerlo más pedagógico, etc. Pero digamos que es cierto que esa primera parte de la que trabaja Riquet en la cuestión del modelo del texto respecto del discurso y su performatividad, su aspecto ilocucionario, perlocucionario, etc., la pragmática que está ahí es importantísima a la hora de establecer esa relación con la comprensión. Pero pues tenemos esa limitante aquí con este aspecto virtual. Bien, sigamos entonces para cerrar el trabajo del día de hoy. En la página 173 aparecería entonces una relación entre discurso, intención subjetiva y significado. Dice Riquet, cita, no es que no podamos concebir un texto sin un autor. El vínculo entre el hablante y el discurso no queda suprimido, sino distendido y complicado. Recuerden que está haciéndose la diferencia, la distancia entre discurso, ¿no?, y texto escrito, ¿no? La afirmación que Riquet propone ahí es increíblemente fuerte, ¿no? El discurso es el acontecimiento en forma de lenguaje, ¿no? El discurso es acontecimiento en forma de lenguaje, aparece en la página 170. La disociación entre el significado y la intención es todavía una aventura de la referencia del discurso al sujeto que habla. Ojo, pero la carrera del texto se sustrae al horizonte finito vivido por su autor. Lo que dice el texto importa más que lo que el autor quería decir, y toda exégesis despliega sus procedimientos en la circunferencia de una significación que ha roto sus vínculos con la psicología de su autor. Fin de cita. Recuerden que aquí el debate es con la hermenéutica romántica, ¿no? Pero fíjense históricamente hablando cómo aparecen otros elementos ahí. El primer problema de la hermenéutica es el texto sagrado, ¿no? Luego es el texto jurídico. Y luego vienen otros aspectos. Pero digamos que esos dos primeros movimientos del texto sagrado y el texto jurídico se enfrentan al tercer movimiento de la hermenéutica romántica en la que aparece la subjetividad del autor como aspecto central de la interpretación. Riquet va más lejos de eso para decir que el texto manda, que no es el texto el que se ve supeditado por esa intención. Pero en la mitad de eso hay problemas hermenéuticos fuertes, ¿no? Piensen en Marx, Nietzsche y Freud. Cada uno de ellos tiene una idea distinta de interpretación, pero aparece de alguna manera como tocándose y de alguna manera como distanciándose. Contrastemos, por ejemplo, a Nietzsche con Freud, ¿no? Mientras Nietzsche insiste que el criterio de interpretación es el poder de la vida, ¿no?, y la fuerza de la vida, y el modo como el poder aumenta, etc., Freud dirá que el criterio de interpretación es la distinción entre consciente, inconsciente, censuras, ello, yo, etc. Fíjense que en el texto, en Freud, en lo que se dice, está incluida una posibilidad de significado que aún no ha sido clara porque no se ha hecho el trabajo hermenéutico desde esos criterios, ¿no? Mientras en Nietzsche lo que se dice estaría mediado, determinado por, establecido por las fuerzas y las interacciones de fuerzas que hacen posible decir eso que se dice. Más allá de todo eso, lo que quiere señalarse aquí es que para Riquet, el texto se distingue del discurso en su fijación, pero también en el hecho en que esa fijación deja afuera completamente la intencionalidad y la subjetividad del autor para dejar claro que es el texto el que establece sus propias condiciones. En terapia psicoanalítica, tal vez lo recuerdan, lo que yo señalo es un discurso oral, no siempre es escrito, es posible hacerlo escrito, pero lo que yo señalo, la manera como cuento mi sueño, la manera como hablo de mi sexualidad, etc., cuando hablo eso, ese discurso adquiere una cierta autonomía ontológica y es sobre él el que se hace el análisis, pero se hace el análisis para dar cuenta de mi propia profundidad, ¿no?, que es el movimiento reflexivo más complejo en ese sentido. Bien. Luego aparece el problema de la fijación del texto, en la página 175-176. Utilizando, dice Riquet, ¿no?, la cuestión de... Ay, ahora se me olvidó el sociólogo. ¿Cómo es que se llama? Weber, ¿no?, del problema de la acción significativa. Entonces Riquet plantea, la acción significativa es un objeto para la ciencia, o sea, la acción significativa, es decir, la acción considerada como texto, ¿no? Es un objeto para la ciencia, en este caso humana o social, solo bajo la condición de un tipo de objetivación equivalente a la fijación del discurso por la escritura. Es decir, en el esquema analógico en el que la fijación del texto por la escritura
equivaldría a la fijación de las causas, consecuencias, elementos centrales de la acción por fijación, ¿no? Por las consecuencias que ellas se dan, etc. De la misma manera que la interlocución experimenta una transmutación por la escritura, porque en la escritura no hay una interlocución directa, no hay tiempo, es universal, no está dirigida a uno solo, está dirigida a un sujeto, a un universo, etc. La interacción sufre una transformación análoga en las innumerables situaciones en las que tratamos la acción como un texto fijo. Así que la hipótesis se mantiene. En la medida en que la acción no sea simplemente un hacer, sino una acción significativa en tanto en cuanto ella fija unas posibilidades en el mundo, entonces esos criterios fijados por la acción serían susceptibles de plantearse desde los criterios que se plantean para el análisis hermenéutico de un texto que necesariamente está fijo. Y se plantea la tesis, ¿no? Mi tesis es que la acción misma, la acción significativa, se puede convertir en objeto de ciencia sin perder su carácter de significatividad gracias a un tipo de objetivación semejante a la fijación que se produce en la escritura. Mediante esta objetivación, la acción ya no es una transacción a la cual aún pertenecerá el discurso de la acción, es decir, un discurso que dice algo sobre la que la acción hace. No. Constituye una configuración que debe ser interpretada de acuerdo con sus conexiones internas. Esta objetivación se hace posible, fíjense que está subrayado el posible, por algunos rasgos internos de la acción que son similares a la estructura del acto del habla, ojo, y que transforman el hacer en una suerte de enunciación, ojo. De la misma manera que la fijación por la escritura se hace posible por una dialéctica de la exteriorización intencional, es decir, yo que exteriorizo algo que estoy estableciendo yo en mi discurso oral, inmanente al propio acto del discurso, una dialéctica semejante dentro del proceso de transacción permite que el significado, fíjense que está subrayado, de la acción se desprenda del acontecimiento de la acción. Es decir, ¿qué pasa con la acción cuando se ejerce en el mundo y ella deriva significativa porque tiene esta recepción, estas consecuencias, estos modos como se ha fijado en? Y llega esta parte de la explicación, ¿no? Este paradigma deriva sus rasgos principales del estatuto mismo del texto caracterizado por, ¿qué es un texto? Esas 4 características. 1, la fijación del significado. 2, su disociación de la intención mental del autor. 3, la exhibición de referencias no ostensivas. Recuerdan que ostendere, ¿no? Ostentar en latín, mostrar, ¿no? Definición ostensiva, ¿qué es un marcador? Entonces yo muestro esto, ¿no? El problema de la referencia, eso no es el texto, en el texto esa referencia no se da así. Y 4, el abanico universal de sus destinatarios, porque acabamos de leer un texto escrito hace miles de años por un egipcio, etc. Estos 4 rasgos tomados en conjunto constituyen la objetividad del texto. De esta objetividad deriva la posibilidad de explicar que no proviene en modo alguno de un dominio ajeno al orden de los signos, el de los acontecimientos naturales, en el problema de la acción, sino que sería propio de este tipo de objetividad. De aquí se deriva entonces la cuestión del comprender, en la que la interacción con el análisis estructural y la explicación es el primer punto del arco hermenéutico lanzado, ¿no? Lanzado hacia una comprensión cada vez más compleja. Bien, al respecto entonces del texto y de lo que acabo de señalar, preguntas, comentarios. ¿Muy complejo no? ¿Me desconecté? No, señor. Ah, bueno. Es que me da esa angustia de desconectarme. Bien, cuéntenme. ¿Cómo la ven? ¿Estaría clara entonces esa conexión inicial entre ontología, epistemología y metodología? ¿O no se trata de que la tengan toda completa en Riquet, pero sí que quede clara qué pasa cuando la apuesta es que la acción es susceptible de derivar acción significativa que se fija del mismo modo como se fija, o análogamente como se fijaría un texto, un discurso en un texto? O al menos sobre el texto, ¿hay alguna pregunta? ¿Hay algo que no haya quedado claro sobre mi propia exposición?
¿Qué pasa? ¿Se sienten abrumados por la complejidad de la exposición o están tratando de lidiar poco a poco con la cosa o qué pasa? Sí, profe, estoy en esa lidiando, como dice usted. Aquí aparece de pronto, no sé, una duda relacionada como pues, con este asunto de la acción que puede ser fijada, ¿sí? En este caso, una metodología, por ejemplo, investigativa, que implique la observación de una acción y que es trasladada a un texto, un informe, esa vendría siendo como la relación allí de esa fijación de ese texto, es decir, entonces aparece, por ejemplo, la etnografía como esta posibilidad de fijar una acción, pero entonces, bueno, si hay elementos que quedan por fuera, como esto de los gestos, lo ilocucionario que aparece allí también en el texto, ¿no? Entonces siempre se queda como algo por fuera y queda escapándose también a esa posibilidad de fijación. Entonces, pues no sé, me parece que es como una cuestión también de no acabar, ¿no? Sí, pero nos toca hacer distinciones, Adriano, si no nos vamos a enloquecer, ¿no? Porque primero el problema es el problema de la acción significativa. O sea, no todas las acciones son significativas, ¿no? Recuerden que, y con eso terminamos porque ya es muy tarde y sé que están muy cansados, el doctor Martínez ya se retiró y sé que todos estamos muy cansados ya. Pero permítanme terminar con esto. Recuerden que utilicé el ejemplo en Convergencias 1 acerca de la problematización en la que una compañera indígena plantea el enunciado: si hablamos nos matan, si no hablamos nos matan, entonces hablamos. ¿Lo recuerdan? No, profe, creo que acá no, o bueno, yo no lo recuerdo. Yo tampoco recuerdo ese ejemplo. Bueno, quizás recuerden entonces históricamente que el año pasado, a inicios, en la cuestión de la marcha que implicó la MANE, la Minga, sí, traspasando las luchas. La Minga traía ese enunciado, ¿no? Si hablamos, nos matan; si no hablamos, nos matan, entonces hablamos. Y había pasado antes que una compañera gobernadora aparece en televisión, ¿no? Aparece expresando esto, diciéndolo, y aparece en una performatividad tremenda, un montón de cámaras. Acababa de sobrevivir un atentado, aparecen un montón de cámaras, aparece en el trasfondo el vehículo atravesado a balazos, etcétera. Ella poniendo todo su cuerpo y toda su performatividad diciendo esto, y ese elemento se convierte en el núcleo de un enunciado que se convertirá en el soporte de las luchas que la Minga sostiene en su trayecto de Cali hasta Bogotá. Sí, listo, Rubén, tranquilo, gracias. Qué pena, discúlpeme, me estoy extendiendo mucho. ¿Les parece si cerramos acá o estamos muy cansados? Mejor dejamos esto así. Ay, profe, pero no puede cerrar el ejemplo porque... Sí, profe, termine, por favor. Bien, listo. Gracias. Entonces, en ese elemento que es susceptible de analizarse tanto desde la hermenéutica como desde la genealogía, hay posibilidades y otros métodos. La acción significativa es que ella realiza ese ejercicio, aparece delante de las cámaras y en efecto a los pocos días la asesinan, ¿no? Así que decir eso le cuesta la vida. Fíjense que no es una pura performatividad hecha para aparecer frente a las cámaras, sino que hay un tremendo acto político ahí, un gesto político tremendo, cuando la gobernadora indígena dice esto y luego de eso la asesina. Es decir, sus propias palabras le cuestan la vida, etc. Esa acción significativa, el pararse delante de actores que convierten en un objetivo militar y que ya le habían dejado claro a ella y a su comunidad que iba a imperar la ley del miedo, etc. Y ella aparece en un ejercicio de coraje impresionante delante de las cámaras, utilizando su cuerpo como arma, su discurso como arma, sus maneras de decir, etc. Nos asesinan, etc. Esa acción implica todo lo que Adrián acaba de decir, que es la primera parte del modelo del texto,
¿no? Ilocución, perlocución, pragmática, hacer cosas con palabras, etcétera, pero no es un solamente hacer eso, termina siendo tiene un tremendo significado en ese contexto y en las luchas, ¿no? Luego se traslada a Bogotá, ¿no? Y en Bogotá hay personas que empiezan a decir eso también, etcétera. Luego en otros lugares del mundo, la lucha se contagia, etcétera. Ahora bien, podemos ir al documento en el que hay una fijación audiovisual. Recuerden que Riquer no se ocupa de estas cosas. Hay un asunto por analizar todavía acerca de la fijación audiovisual, especialmente en nuestros días, ¿no? Porque Riquer no se ocupa de eso en ninguna parte. Pero valdría la pena hacer la pregunta sobre eso. En la fijación del texto que aparece en la fijación audiovisual, aparece también la fijación perlocucionaria, ¿no? Y locucionaria. Cuando aparece eso, ese elemento que está ahí ya no es solamente un decir. Y esa acción no es solamente un actuar. Es una acción significativa que ahora está vinculada con un enunciado en el que la acción misma parece decir algo. Es decir, ya no es únicamente que la compañera diga ese enunciado que se convierte en el soporte de unas luchas hoy, sino que su acción misma, esa acción de pararse delante de las cámaras y poner en riesgo su propia vida, que le costará su vida, etc., ese ejercicio termina siendo una acción significativa susceptible de analizarse en términos hermenéuticos del mismo modo como lo haría un texto escrito. Ahora, no todas las acciones lo son así. No todas las acciones lo son. No sé si ahora sí me expliqué. Sí, profe. Bien. Gracias. Ahora, eso es susceptible de revisarse en términos genealógicos también, ¿no? Desde otras posiciones. ¿Cuáles relaciones de poder? ¿Cuál ubicación? El problema de la vida enfrentada a la muerte, ¿no? Una zoopolítica enfrentada a una tanatopolítica o una necropolítica, ¿no? Alguien que estrella su vida y su propia fuerza vital, la afirmación de su existencia, incluso frente a la amenaza de la muerte, y ese gran movimiento de afirmación no se cierra con la muerte provocada, ¿no? Esa vida se afirma y se afirma poderosamente en ese ejercicio político que resiste esa captura negativa de la muerte. Alguien diría, bueno, la mataron, terminó la resistencia. No, pues aquí la vida se afirma y esa vida se lleva de otras maneras, de otros modos, etc. Bien, pero lo que quiero decir es que en este caso del ejemplo hay una problematización precisa, específica, en la que un sujeto social plantea una lucha, un enfrentamiento con una situación, pretende alterarla, modificarla, transformarla. Y en este momento, en el orden del hermenéutico que estamos organizando acá, está el hecho de que esa acción no es únicamente un hacer, ni es únicamente un decir, sino que sería susceptible de ser enfrentada por un investigador, según Riquer, desde una cierta fijación que produce acción significativa en las que las reglas de interpretación de texto servirían también como criterio para dar cuenta de esas acciones problemáticas, que es el punto a donde queremos llegar. Ese núcleo es el centro de la interacción ontología, epistemología, metodología en esa pregunta, la adjetivación, que tienen cada uno de ellos diferentes elementos, pero que en este caso se cerraría en el problema de la acción significativa considerada como texto. Ahora, esa acción significativa considerada como texto en su fijación tiene una relación directa con la imaginación y la ficción que se expresa en términos políticos en la consideración de las prácticas imaginativas, porque ambas son prácticas imaginativas, del imaginario y de la utopía. No se trata de que entendamos todo Riquer, pero sí que organicemos cómo se organizaría esa secuencia en esos niveles. No sé si hasta ahí estamos claros o si al menos eso está claro, después de la complejidad de lo que hemos visto hoy. Sí, señor, es claro. ¿Seguro? Un poco más claro. Bueno, Maglin, ya digamos que al menos nuestras precomprensiones se movieron, ¿no? Yo les sugiero respetuosamente que reconozcan que necesitan volver a estos aspectos, ¿no? Sí, de acuerdo. Claro, ustedes dirán, bueno, pero esa no es la metodología que yo voy a elegir por las razones A, B, C y D. Sí, tal vez. Pero detrás de esto hay cuestiones muy importantes de comprender para poder moverse, especialmente en el análisis de una problematización, ¿no? Y es muy útil. Este ejercicio es muy útil para poder entender cómo enfrentar la problematización. Sí, profe. Bueno, pues yo les agradezco haberse aguantado esta clase, porque virtualmente No, profe, lo hicieron, lo aguantaron. no, al contrario, gracias a usted, me gustó mucho la clase, de verdad. Tengo que volver, construí otra ruta para volver a los textos que sugirió. Muchas gracias. Bueno, entonces yo les agradezco mucho su persistencia, su participación comprometida en este ejercicio.
Entonces nos vemos la próxima sesión Yasmín, la que levanta el protocolo, ¿no? Sí, correcto, yo levanto este protocolo. Sí, entonces, Yasmín, si quiere, que no se trate de todo el ejercicio, pero sí las reglas claras en orden metodológico, epistemológico, ¿no? Digamos que es lo que realmente nos interesa. Lo demás, pues lo podemos dejar ahí como ganancia de lo que hicimos, pero es básicamente levantar las comprensiones que mejoraron, que cambiaron, que se modificaron en torno a eso. Perfecto, profe. Listo. Entonces, muchas gracias por asistir a este seminario. Que pasen feliz tarde. Gracias, profe. Chao a todos. Adiós, compañeros.